Ara. Bé, molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada d'avui. Jornada que lleva como título Jornada de Economía Feminista, Acción Institucional y Luchas Sociales. Así se ha diseñado el programa del día de hoy, toda la mañana, y por la tarde será hasta pues casi las 7 de la tarde, con diferentes bloques. Espero que hayáis podido recoger toda la información en la entrada. Y para inaugurar esta jornada le doy la palabra al primer teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, a Gerardo Pisarello. Molt bé, muchas gracias y buenos días a todas. Bueno, la verdad que es un placer y al mismo tiempo un compromiso muy grande organizar estas jornadas sobre economía feminista. Colocarse las gafas violetas para mirar la realidad debería ser una cosa sencilla, ¿no? Para el que seguramente es el primer gobierno que se reconoce como un gobierno feminista en la ciudad de Barcelona, que tiene la primera alcaldesa mujer en la historia de la ciudad, que es un gobierno cuyos miembros son mayoritariamente mujeres, pero la verdad es que no podemos ser tan autocomplacientes, ¿no? Está costando mucho más de lo que nos pensábamos, o todo lo que el movimiento feminista nos ha dicho en todos estos años, ¿no? Sobre lo difícil que es feminizar las instituciones, era real, ¿no? Era enormemente difícil. O sea, nos hemos encontrado con unas instituciones que se resisten enormemente a colocar la vida y la reproducción de la vida en el centro de la política, y eso condiciona mucho lo que ocurre cuando luego intentamos colocarla en el centro de la economía en su conjunto, ¿no? Yo podría hoy explicar muchas anécdotas personales, ¿no? Ya que lo personal es político, de lo que nos está costando en términos físicos, en términos psicológicos, en términos familiares, poder llevar adelante esta tarea, porque estamos luchando permanentemente contra un leviatán que es enormemente insensible a la hora de colocar, como digo, la vida en el centro, y que siempre nos está exponiendo a embrutecernos, ¿no? en la tarea institucional. Y ese embrutecimiento tiene que ver con las dificultades, con la incapacidad para efectivamente pensar desde una perspectiva de economía feminista global, ¿no? Y ser capaces, como decía antes, de cambiar las gafas a la hora de ver la realidad en su conjunto, ¿no? Pero bueno, estas jornadas son una excelente noticia. Tenemos además una excelente concejala de feminismos ¿no? y de LGBTI en el ayuntamiento, un equipo fantástico también que está empujando, como digo, la máquina a veces, ¿no? en condiciones muy difíciles para avanzar, y esta jornada creo que también refleja que hay muchísima gente en otras ciudades de Cataluña, en otras ciudades de España, en otras ciudades europeas que nos acompañan hoy, de las que seguramente también podemos aprender muchísimo, ¿no? Como decía antes, cuando nos ponemos estas gafas y miramos las cifras que tenemos en Barcelona desde una perspectiva de género, la verdad que los datos son preocupantes, como siempre. Tenemos un porcentaje importante de desempleo, y ese desempleo ya simplemente en el ámbito del mercado formal, ¿no? de trabajo, ya utilizando el trabajo en una perspectiva más restrictiva. La proporción de mujeres y hombres es muy desigual, ¿no? Por ejemplo, en el paro de larga duración, un 58,7% son mujeres, ¿no? aquí en Barcelona. La mayoría de los contratos temporales que se firman en la ciudad son de mujeres, ¿no? Y la recuperación que ahora, digamos, teóricamente, esta reactivación económica que se está viviendo, pues afecta de manera muy diferente a mujeres y hombres, ¿no? El paro, por ejemplo, cayó un 12% entre los hombres el mes de marzo pasado y solo un 9% entre las mujeres, ¿no?
Por lo tanto, te digo, en este sentido, la realidad es bastante preocupante. Sigue siendo muy preocupante la brecha salarial que existe en la ciudad de Barcelona, ¿no? Por la misma función en la ciudad, una mujer cobra una media de una cuarta parte menos, ¿no?, de lo que cobra un hombre. Y luego también es preocupante en otros aspectos. Por ejemplo, una cosa en la que el ayuntamiento ha comenzado a trabajar bastante es en la lucha contra la brecha digital. Somos conscientes que la economía de la que hablamos hoy es una economía que en buena medida es una economía digital y, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con esta revolución tecnológica que estamos viendo, la brecha digital entre mujeres y hombres también es digamos, bastante importante, ¿no? Brecha en la que influye la situación de renta, por lo tanto, mujeres, digamos, pobres, mujeres que se encuentran en determinados barrios, tienen más dificultades para acceder, ¿no?, a las tecnologías, las nuevas tecnologías, que en la época actual es fundamental luego para acceder a derechos básicos, ¿no? Quien no puede entrar a internet a rellenar un formulario, no puede acceder a ayudas, no puede acceder a derechos básicos, digamos, comporta muchos elementos de exclusión, ¿no? Y por lo tanto aquí también tenemos una situación enormemente preocupante. Bueno, eso ya sabemos que es así porque tenemos una economía que es una economía, digamos, que funciona sobre parámetros patriarcales y que invisibiliza naturalmente este tipo de fenómenos, pero también eso se explica porque tenemos, como decía antes, un ayuntamiento que tampoco está organizado, las propias administraciones no están organizadas para detectar lo suficiente este tipo de fenómenos, para hacer digamos, una descripción correcta, ¿no?, rigurosa de estos fenómenos y para poder resolverlos, ¿no? En este ayuntamiento, que como digo, tiene la primera alcaldesa mujer, muchísimas concejalas que son mujeres, ¿no?, una concejalía de feminismos específica, etcétera, etcétera, el personal directivo, por ejemplo, siguen siendo mayoritariamente hombres, ¿no? El personal gerencial siguen siendo mayoritariamente hombres. Hemos introducido algunos cambios, ¿no? Tenemos aquí a la gerente de Barcelona Activa, Sara Berbel, que ha sido nuestra pequeña gran revolución dentro de Barcelona Activa y que nos está permitiendo imprimir un cambio importantísimo en una agencia como Barcelona Activa, que es la agencia de desarrollo económico local, entre otras cosas, ¿no? Y eso es muy importante. Pero aquí los números son clarísimos, ¿no? Todo el personal directivo, el personal gerencial, sigue siendo mayoritariamente masculino dentro del ayuntamiento, ¿no? En el propio ayuntamiento, los hombres pueden llegar a cobrar hasta un 13,4% más que las mujeres, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no?, sin contar los gerentes de distritos y de áreas, hay 10 hombres y 2 mujeres. Ese es y por tanto, creo que eso explica, en buena manera, parte de las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Y claro, el reto que tenemos yo creo que es enorme. Con Laura lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque evidentemente, como dice Cristina Carrasco, una feminista a la que queremos mucho y a la que le debemos mucho, ¿no?, la economía feminista va más allá de construir la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Construir la justicia de género, dice Cristina, quiere decir construir sociedades que sean más justas, sociedades que sean más equilibradas, quiere decir distribuir el poder en la sociedad desde otra manera, y por lo tanto el trabajo que tenemos por delante es enorme, ¿no? Es enorme. Para mí uno de los más importantes es colocar, digamos, la visión feminista en el centro de toda la economía, naturalmente reconociendo el trabajo reproductivo y no solamente el trabajo productivo, reconociendo otras formas de trabajo que no se realizan en el mercado formal, pero sin dejar de colocar la perspectiva de género en el centro del análisis económico, ¿no? Una cosa que nos ha pasado a lo largo de estos 2 años es que cuando hemos hablado de formas alternativas de organizar la vida, como la economía cooperativa, social y solidaria, o como la perspectiva feminista, a veces lo hemos hecho dejándolas como en un rincón, ¿no? Como si fuesen esa mala conciencia que está allí, pero que es una voz débil, ¿no?, que resuena desde un rincón, pero que no acaba interpelando ni al conjunto de la institución ni al conjunto de la economía, ¿no? Eso quiere decir que cuando se realizan jornadas como estas, bueno, sí, asistimos, debatimos, pero cuando se producen reuniones con grandes empresas, cuando se producen reuniones con las entidades financieras, cuando se habla de la economía convencional, esta perspectiva no existe. Quienes negocian, quienes hablan con los actores privados a la hora de imponerles límites, etcétera, etcétera,
no son las mujeres. Y esa perspectiva feminista suele ser una perspectiva o inexistente o que, como digo, acaba en un papel, digamos, marginal, ¿no? Pero, sin embargo, también creo que se han hecho, digamos, muchos pasos. Como digo, estas jornadas no son casuales. Desde la concejalía, digamos, se ha impulsado y se está impulsando una estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad, 2016-2024, que es una estrategia de una gran potencia, de una enorme potencia, no suficientemente conocida por el propio ayuntamiento, porque esta es otra cosa. Se presenta una muy buena estrategia, ¿no?, contra la feminización de la pobreza y la precariedad, pero yo querría hacer una encuesta entre los miembros del gobierno, entre las diferentes áreas que estarían implicadas por estrategia, a ver quién conoce la estrategia y qué está haciendo concretamente para ejecutarla, ¿no? Lo mismo el plan de justicia de género que tenemos, es decir, hay planes enormemente potentes sobre la mesa, pero tenemos el gran reto, pues, de poder hacer que esos planes impregnen, ¿no?, que cambien el sentido común. Porque, claro, este es otro problema, ¿no? No puede haber cambios de políticas concretas si el sentido común, si la percepción de la realidad, si esas gafas violetas, pues no las tienen hasta el último trabajador, digamos, del ayuntamiento que tienen que ejecutar ese tipo de políticas, ¿no? Pero, digamos, lo que a mí me parece que es importante es que también se está cambiando el marco de discusión de algunas de estas cosas. A pesar de estas dificultades, quiero decir, el lenguaje comienza a ser otro, el relato de la realidad comienza a ser otro, los indicadores que comienzan a aparecer. Yo ahora os comentaba algunos indicadores de desigualdades en materia de brecha salarial, en materia de remuneraciones. Bueno, pues esto también es producto de una toma de conciencia que hace que poco a poco, dentro del gran Leviatán, dentro de ese gran transatlántico que es el Ayuntamiento de Barcelona, el rumbo vaya girando y que cuando se analizan determinados problemas económicos, la perspectiva de género realmente tenga allí una presencia importante, ¿no? En el 2017 hemos comenzado a trabajar, a elaborar presupuestos con perspectivas de género, con unos resultados durísimos, ¿no? Porque también cuando te pones esas gafas, la realidad que ves no es una realidad que te guste, el espejo, la mirada que te devuelve, ¿no?, la imagen que te devuelve el espejo no es la que más te gusta, porque efectivamente te hace tomar conciencia que cuando analizas los presupuestos en esos términos, pues lo que hay que hacer es muchísimo, ¿no? Y las críticas son más fuertes, ¿no? Claro, lo típico, cuando uno se expone a los controles y se expone, las críticas son más fuertes, ¿no? Pero en realidad es la obligación que tenemos si queremos ser coherentes, ¿no?, y transparentes, digamos, en esta cuestión. Hemos comenzado a trabajar los presupuestos desde una perspectiva de género, pero claro, los presupuestos son el producto también es decir, comportan un modelo de gastos que tienen que ver con un modelo de ingresos, que tienen que ver con un modelo de fiscalidad, que tienen que ver con un modelo de tributación. Y aquí también, ¿no?, la pregunta que tenemos que colocar sobre la mesa es cómo hacemos una fiscalidad que tenga en cuenta efectivamente esta perspectiva feminista, que incorpore, digamos, esos elementos que no son tenidos en cuenta en la economía. Y aquí yo creo que hay un camino larguísimo a recorrer. Yo, de hecho, una de las cosas que más celebro de esta jornada, y siempre lo hablamos con Laura, es que en las mesas que se van a coordinar entiendo que hay presencia de gerentes, ¿no? Había visto alguno, ¿no? He visto que el gerente de economía está. O sea, que el gerente de economía se va a ver obligado, ¿no?, a coordinar una mesa, a escuchar lo que se diga allí, a tomar nota, ¿no?, sobre eso. Y la gota malaya, recursos, tenemos el gerente de recursos, ¿no?, que también van a escuchar cuál es esa realidad que tenemos sobre la mesa, y eso también, digamos, luego contribuye a los cambios y me parece que es importante, ¿no? Uno de los temas en los que quizás hemos avanzado más en términos de economía y de economía convencional, y que yo creo que es el mayor reto que tenemos sobre la mesa, es de la contratación pública. Un ayuntamiento como el de Barcelona, y los ayuntamientos en general, no pueden pulsar determinadas teclas que son claves, ¿no?, de la economía. En materia fiscal, lo decía ahora, tenemos, bueno, un margen restringido para tocar la política fiscal, porque es un marco competencial que nos viene dado. No podemos derogar las leyes laborales que están precarizando enormemente el trabajo y que afectan fundamentalmente a mujeres. No podemos revertir
los recortes vergonzosos que se están haciendo en materia de sanidad, en materia de educación, que son recortes que tienen una clarísima implicación en materia de género porque perjudican fundamentalmente a las mujeres. No podemos tocar eso, pero sí podemos no solamente hacer políticas en alguno de estos ámbitos, ¿no?, que incorporen esta perspectiva, sino que tenemos un instrumento muy potente que es la contratación pública, ¿no? Cada vez que el ayuntamiento contrata servicios, ¿no?, cada vez que el ayuntamiento realiza compra pública, bueno, pues puede colocarse estas gafas violetas, debe hacerlo e incorporar temas que efectivamente no se habían incorporado lo suficientemente hasta ahora, ¿no? Cuando el ayuntamiento contrata un servicio, pues bueno, pues puede preguntarle a esa empresa qué es lo que está haciendo para garantizar planes de conciliación laboral, qué criterios de igualdad de género está introduciendo en materia de contratación. Bueno, este es un camino, digamos, que hay que recorrer, premiar a las empresas que efectivamente lo hagan, ¿no? Aquí uno de los objetivos de nuestra política de contratación, el gran reto que tenemos, es que la contratación pública no quede en manos de las grandes empresas de siempre, de los grandes oligopolios de siempre, que sean el producto de concursos transparentes, que no estén vinculados a la corrupción, ¿no? En un país como España, pues la contratación pública, en España y en Cataluña, ha sido fuente, y lo estamos viendo, digamos, ahora, de casos sonadísimos de corrupción, ¿no? Todas las historias del 3, 4 y más por ciento, pues tienen que ver con la contratación pública. Pues ahí hay que hacer un trabajo, y la perspectiva feminista, digamos, me parece que es muy importante que entre, digamos, dentro de esa tarea, ¿no? Claro, para que el ayuntamiento pueda hacer eso, no basta solo con las instituciones, necesitamos que pasen cosas fuera de las instituciones. Y eso lo hemos sabido siempre. Los cambios institucionales impulsados simplemente de la institución tienen un límite. Por lo tanto, se pasa que pasen cosas fuera, ¿no? Que la sociedad, digamos, se organice, que la sociedad presione para que eso sea posible. Y aquí apunto dos cuestiones. Ayer por la noche, en esta vida insostenible que llevamos, ¿no? Ya tenía los niños que se habían ido a dormir, habíamos preparado escuelas, etcétera, etcétera, y es la hora en que piensas que puedes leer alguna cosa, ¿no? Que ya no sabía si leía, o sea, tenía una nube, ¿no?, en la mirada, pero leía un artículo de Nancy Fraser, ¿no?, que sacó ahora a propósito del triunfo de Trump, sobre la necesidad de construir un feminismo para el 99%, ¿no? Cosa que me parece enormemente necesaria, ¿no? Ya decía cómo se ha impuesto un tipo de feminismo corporativo, ¿no?, que se ha preocupado por el techo de cristal en algunos ámbitos, en las empresas, pero que no ha tocado como el núcleo, ¿no? De lo que es la economía. Yo estoy convencido que el gran reto que tenemos es conseguir que se genere, ¿no?, un movimiento feminista para el 99% que presione para que estas cuestiones sean posibles. Pero también al mismo tiempo, y lo digo como responsable de economía de un gobierno integrado por gente que no veníamos del mundo de la empresa ni conocíamos ese mundo, también hay que seguir peleando porque la perspectiva de género esté dentro del mundo empresarial. No es, digamos, la única, pero es una tarea que tiene que hacerse. Yo esto lo he visto, ¿no? En el mundo empresarial, las jerarquías y la falta de presencia de las mujeres, digamos, es enorme. Evidentemente no se trata solo de defender que las mujeres puedan tener un papel, que también naturalmente, ¿no?, en las direcciones de las empresas, sino que esa presencia contribuya a que haya formas de organización empresarial que sean más justas, que sean más horizontales y que no tengan discriminaciones. Cuando yo pensaba, tiene razón Nancy Fraser en lo que plantea, no se puede hacer un feminismo simplemente corporativo, pero yo estoy convencido que esa batalla no podemos dejar de darla tampoco. No podemos dejar de darla, no podemos descuidar, porque si el mundo de la empresa, de la pequeña, mediana empresa y también de la gran empresa no asume esta perspectiva va a ser, digamos, enormemente limitada, ¿no? Y aquí yo creo que es un tema objeto de debate, ¿no? Pero lo que no puede ser es que la economía convencional, como decía antes, continúe siendo la economía patriarcal, mainstream, que se mantenga al margen de todo, y que las discusiones de economía feminista queden simplemente en un rincón, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es el reto enorme que tenemos sobre la mesa. Barcelona es la ciudad de Micaela Chalmeta, de Carme Karr, de Federica Montseny, de Marta Mata, Margarita Xirgu, Mercè Rodoreda. Estaba pensando en todas las grandes mujeres que han impulsado el movimiento feminista en esta ciudad. Tenemos un reto enorme, digamos, por delante. Creo que tenemos que estar a la altura, ¿no?, de la situación
tremenda de desigualdad que vivimos en términos de género en nuestra ciudad, y tenemos un equipo fantástico de gente, ¿no? Grandes mujeres y grandes hombres que están dispuestos a dejarse la piel para que eso sea posible, ¿no? Por lo tanto, espero que esta jornada sirva para eso, ¿no? Para que podamos discutir sobre estos temas, para que podamos aprender, ¿no? Todos y todas, ¿no? Y sobre todo para que consigamos de aquí intercambiar prácticas, experiencias, hacer la terapia colectiva que siempre comportan estos encuentros, pero también encontrar caminos concretos para transformar una realidad que nos está interpelando día a día y frente a la cual no podemos permanecer indiferentes. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar aquí en Barcelona. Bienvenidas a todas las que habéis venido desde otras ciudades, y que tengáis una fantástica jornada.